Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él la tuvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en el lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar con su multitud. Da pues un siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón viese eso. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos sus días. Amén. Amén. Bueno, este estudio le puse el enemigo de la sabiduría, lo que las distracciones le hacen al corazón. Y antes de que empecemos un poco más en lo que es el tema, les voy a hacer una pregunta que no quiero que me la respondan a mí, sino que la piensen ustedes en el espíritu y después la lleven en oración a Dios, ¿no? Y es, si Dios se les apareciera esta noche y les dijera, pídame lo que quieras, ¿qué le pedirían? Y si vamos al contexto de la lectura que acabamos de hacer, ¿qué estaba pasando en este tiempo? David acababa de morir. Salomón tiene probablemente entre 18 y 20 años según los estudios, es joven, inexperto, y acaba de heredar el reino más poderoso del Medio Oriente antiguo. Israel está en su momento de mayor expansión territorial y política. Antes de este capítulo, los que le preceden, Salomón recibe el reino y toma decisiones inmediatas para sostenerse. Tuvo que matar a su propio hermano Adonías, que le intentó quitar el trono antes de tenerlo. Tuvo que matar a Joab, el general más importante de David, y tuvo que desertar al sacerdote Abiatar. En los primeros capítulos de Primera de Reyes, Salomón está consolidando poder con decisiones brutales y políticamente necesarias según el contexto que ellos estaban viviendo. Y en medio de todo esto se va a Gabaón a ofrecer sacrificios. Pero ¿por qué Gabaón? Porque no lo hizo ahí. Porque Gabaón era el lugar de culto más importante en ese momento. Era donde estaba porque el tabernáculo, que era la tienda de reunión original, estaba ahí. Y el arca del pacto estaba en Jerusalén, pero el tabernáculo y el altar de bronce estaban en Gabaón, o sea, que era el centro de adoración oficial. Y Salomón va a ofrecer 1000 holocaustos. Estamos hablando de 1000, que eso no es un gesto rutinario, voy a dar una adoración sencilla y diaria. Es una búsqueda intensa, costosa, deliberada. Y Salomón no fue a Gabaón de paso. Salomón no llegó a Gabaón porque era espiritual. Estaba pasando un momento turbado en su vida, había tomado decisiones difíciles. Y llegó porque estaba en esta situación que lo excedía. Todo lo que estaba viviendo lo sabía. Y fue específicamente a buscar a Dios. Y dice la palabra, y se le apareció de noche en sueños Jehová a Salomón y le dijo, pide lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón tenía todo el contexto para pedir victoria, riqueza, longevidad. Yo me imagino que si Dios se me aparece y me dice eso, voy a tener una lista larga de lo que quiero y estoy 100% seguro que no va a ser sabiduría en ese momento, porque nuestro corazón es así, ¿no? Pero Salomón pidió una sola cosa,
sabiduría para administrar lo que Dios le había confiado. El texto dice que la petición agradó al Señor, porque Salomón no pidió larga vida, ni riqueza, ni la muerte de sus enemigos. Pidió discernimiento para servir al pueblo que Dios le había entregado. En una parte de la escritura dice, dad pues a tu siervo corazón entendido. En el hebreo la palabra lev, que es corazón, shomea, que es entendimiento, dice lev shomea. Y el texto continúa diciendo, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Una de las cosas que a mí más me gusta cuando leo la palabra es irme a los idiomas originales, porque bueno, con el pasar de las traducciones nos hemos acogido a lo que entendemos hoy en día, pero en ese contexto los hebreos, en hebreo los judíos lo entendían de otra manera. Entonces cuando Salomón pide un corazón entendido, que la traducción literal es corazón que escucha, el lev shomea, él no está pidiendo un corazón inteligente, no está pidiendo un corazón sabio, no está pidiendo nada de eso, está pidiendo un corazón que obedece lo que escucha. En la mentalidad hebrea, en el contexto hebreo, el corazón era el centro de toda la vida interior, o sea, el centro de mando. Ahí estaba el mercado, todo lo que era la voluntad, el pensamiento, la emoción, la identidad. No era solo el centro de los sentimientos como capaz lo pensamos hoy en día que es emocional, ¿no? Sino que estaba todo. Era como la columna central del individuo. Era el núcleo de lo que éramos. Y Salomón reconoce que el suyo necesita intervención divina y dice textualmente, no sé cómo entrar ni salir. Y es impresionante porque alguien que tiene tanto poder, que se le exceden todas estas cosas por el contexto del que venía, familiar, además de ser hijo quien era, que esté parado y diga no sé cómo entrar ni salir, inclusive después de haber tomado decisiones políticas tan fuertes. Y esa expresión idiomática hebrea, que significa no sé cómo gobernar, no sé cómo moverme a este rol, no es falsa. Era la humildad de un hombre que podía tener todo y estaba diciéndole al Señor, no lo sé hacer. Y Dios responde dándole sabiduría y todo lo que no pidió. Le dio riquezas, le dio honor y la promesa de larga vida sí obedecen. El principio que Jesús va a enseñar después en Mateo 6:33, aquí está en el embrión, ¿no? Está en el útero. Busca primero lo correcto y lo demás va a venir por añadidura. Entonces, me hacía la pregunta cuando estaba meditando en esto, que inclusive hoy la reflexión de la iglesia fue de la sabiduría, que fue totalmente coincidencia. Yo dije cuando la estaba subiendo anoche, yo dije, ay, qué coincidencia, porque ya había preparado esto y le había dicho a mi hija. Y me hacía la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que le pedí a Dios sabiduría? No bendición, no provisión, sino sabiduría. Tendemos a tener esas oraciones del Señor, dame un corazón conforme al corazón de David, dame, Señor, paz en este proceso, en este tiempo. Pero la verdadera sabiduría, esa que como decía la reflexión esta mañana, tiene como fundamento ese temor a Dios. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría en la Biblia no es lo que pensamos que es o en el contexto que lo manejamos actualmente, porque no es inteligencia, no es experiencia acumulada, no es tener las respuestas correctas. La palabra hebrea para sabiduría es shokman, y originalmente describía la habilidad de un artesano, es decir, la destreza de alguien que sabe lo que está haciendo y lo está haciendo con sus manos. Sabiduría es entonces la habilidad práctica para vivir conforme a la realidad de Dios y con temor a Dios. Entonces la promesa que nos hace Santiago es directa. Dios da sabiduría generosamente al que la pide. Y el problema no es la disponibilidad de la sabiduría, entonces, porque si esto lo dice la palabra, el problema creo que es la recepción. Y después tenemos en Proverbios también, Proverbios 4:7, que dice,
Sabiduría ante todo, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquieren inteligencia. Proverbios 4:7 dice, adquieren sabiduría, pero el verbo hebreo era kaná, no habla de acumular, habla de valorar por encima de todo lo demás. Y entonces hoy, en este entorno, en este mundo en el que vivimos hoy, porque hay tan pocos creyentes que realmente están caminando en sabiduría o que estamos caminando en sabiduría, porque tomamos decisiones que después no entendemos cómo tomamos o porque discernimos mal, entendemos mal, elegimos mal. A veces vemos mal las situaciones más importantes o las vemos como minimizadas. Y el problema no es el acceso, el problema es la prioridad de nuestro corazón. Y estamos meditando mucho en esto porque está todo como correlacionado, ¿no? Sabiduría, corazón, lo que entendemos, lo que está recibiendo nuestro espíritu y nuestra alma. Y en Jeremías 17:9 tenemos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y yo sé que muchos a lo mejor han tenido vidas amorosas perfectas, pero otros no tanto. O han tenido relaciones de amistades, de trabajo, bastante llevaderas, pero otros no tanto. Muchos nos hemos llevado esa puñalada por la espalda de alguien que nosotros le entregamos nuestro corazón o que nosotros pensábamos que era una persona con buenos sentimientos y nos traicionó. Y por eso a veces decimos, ¿por qué no estoy viendo bien las cosas? Porque el corazón es engañoso. Jeremías profetizó durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel, aproximadamente entre el 627 y el 586 a.C. Fue testigo de la destrucción de Jerusalén por Babilonia y la deportación del pueblo. Pero lo más importante para entender esto del corazón engañoso y por qué lo está diciendo Jeremías es que él estaba predicando a un pueblo que estaba completamente convencido de que estaba bien. Israel llevaba décadas mezclando el culto a Dios con la oración a Baal. Practicaban rutinas paganas y sacrificios en lugares altos y al mismo tiempo iban al templo de Jerusalén y creían que porque tenían el templo, Dios los protegería. Estaban seguros en su posición espiritual, absolutamente seguros. Y esto me llevó a pensar que era un contexto igual al que estamos viendo hoy en día. Los creyentes, nosotros como creyentes, muchas veces estamos seguros de la gracia, estamos seguros de que estamos perdonados por la sangre de Cristo, que es cierto, pero eso no es justificación para olvidar el temor a Dios. Y así como ellos estaban absolutamente equivocados, estoy segura que muchos de nosotros también hoy en día estamos equivocados en muchas de las convicciones que podemos tener. Por eso creo que una de las oraciones o una de las cosas que deberíamos meter en el checklist de peticiones diarias es esto, sabiduría para poder entender las cosas. Porque el corazón engañoso no necesita que nadie lo engañe desde afuera, se engaña solo. Se convence de que está cerca de Dios cuando lleva meses sin buscarlo solo porque viene a la iglesia, porque tiene un minuto devocional. Se convence de que está bien cuando algo por dentro está muriendo. Y se convence que podemos ser autosuficientes y que podemos manejar ciertas cosas cuando en realidad todas estas cosas nos están manejando a nosotros. Y lo más peligroso no es el engaño en sí de las cosas malas que están viniendo en nuestra vida o lo que estamos permitiendo. Lo más peligroso es que el corazón engañoso no siente que está siendo engañado, siente que está viviendo con claridad. Y evaluando este mismo hilo, hay algo peor que el engaño, porque siempre hay algo peor dentro de la vida, ¿no? Siempre hay una vida extra. Y es el endurecimiento de nuestro corazón. Hebreos 3:13 advierte, exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreo fue escrito a judíos que se habían convertido al cristianismo y estaban considerando volver al judaísmo, probablemente por presión social, persecución, decepción. Creo que aquí muchos
de los que tenemos un entorno no creyente, nos hemos sentido juzgados alguna vez, nos hemos sentido señalados, nos hemos sentido de que "Ay, ahora te crees más porque eres cristiana o ahora no haces todas estas cosas porque moriste por el mundo". Yo realmente dentro de mi entorno tengo el 50% de mis amistades no cristianas y ellos me respetan mucho mi fe, pero siempre hacen estos comentarios a lo mejor un poquito subidos y ya uno no les presta atención, pero hay gente que es un poco más sensible a todas estas cosas. Y me imagino a los judíos en ese tiempo sintiendo esa presión de todo el pueblo, de toda esa persecución. Era una comunidad en peligro de apostasía gradual, no dramática. No estaban abandonando la fe de golpe, estaban enfriándose lentamente. El endurecimiento de nuestro corazón no pasa de golpe. No te acuestas con un corazón tierno y te levantas con un corazón de piedra. A veces yo me imagino que cuando estamos en un dolor, ojalá fuese así, ¿no? Un duelo, una pérdida, una tristeza profunda, una decepción, que nos pudiésemos acostar en la noche y levantar en la mañana con un corazón que no sienta. Pasa porque cada vez que el Espíritu habla, tú no respondes. Por cada convicción que ignoras, por cada momento que sabes lo que deberías hacer y decides no hacerlo. Con el tiempo, el corazón deja de sentir lo que antes sentía, deja de quebrarse por lo que antes lo quebraba y deja de tener temor a Dios, porque deja de ser sabio. El pecado engaña antes de endurecer. Primero hace que algo parezca razonable, inofensivo o pequeño, y luego cuando el corazón cede repetitivamente a esto, se vuelve menos sensible. Pero tenemos una promesa. Y a mí me encantan las promesas de Dios. Yo recuerdo que cuando recibía discipulados hace años y estaba como un poco ansiosa porque yo soy una persona que manejo un poco niveles de ansiedad altos. Mi pastor me decía que me leyera una promesa todos los días. Entonces tengo como un hábito en la mañana de despertarme con mi café, siempre café antes que todo, ver por la ventana por donde estoy, puedo deleitarme. El Señor me ha bendecido que siempre tengo muy buenas vistas desde mi ventana, ver las creaciones que Dios nos ha dado, porque a mí me encanta disfrutar el cielo, ver las montañas, oír los pajaritos y pensar en todas esas promesas que Dios ya ha cumplido, porque ya las ha cumplido, inclusive en las que pueda cumplirme, en lo que me queda de vida o en la que le pueda cumplir a mis hijos, porque espero que ellos puedan vivir en esas promesas del Señor. Así que en Ezequiel 36:26 tenemos: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel profetizó durante el exilio babilónico, aproximadamente en el 1593 y en el 1500. Ya. En el 593 y 571 a.C. El pueblo ya estaba deportado, Jerusalén ya había caído o estaba en ese proceso de caer y la promesa del pacto parecía rota. Ezequiel 36 es una de las promesas de restauración más grandes de todo el Antiguo Testamento. Dios le está hablando al pueblo en su punto más bajo, exiliados, sin templo, sin tierra y aparentemente abandonados. Algo así como muchos, estoy segura, nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Y en el contexto de Ezequiel, el corazón de piedra no es una metáfora vaga, es la descripción de lo que le pasó al pueblo después de décadas de desobediencia y de endurecimiento gradual. Décadas. No fue de un momento para el otro. Fue desobediencia, pecado que llevó a esto. Y Dios no le pide al corazón de piedra que haga un esfuerzo, lo reemplazan. La solución al corazón engañoso y al endurecimiento no es disciplina, no es voluntad, es rendición, es llegar a Dios con el mismo diagnóstico de Salomón. No sé, no puedo ver bien, necesito que tú intervengas en mi corazón. Eso es lo que Salomón hizo en Gabaón. Y por eso Dios respondió, y cito otra vez la escritura: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. El verbo en hebreo implica remoción quirúrgica. Dios no está pidiendo que el corazón de piedra haga un esfuerzo, lo saca y pone uno nuevo.
Y el versículo continúa y dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos. Esto es profético y anticipa lo que se cumplió lo que se iba a cumplir en Pentecostés. El corazón nuevo no funciona por voluntad propia. Y aquí lo sabemos porque si funcionara por lo que nosotros quisiéramos, estuviésemos, pero mal. Funciona porque el espíritu habita en él y produce desde adentro lo que la ley no pudo producir desde afuera. Y yo cada vez que leo el Antiguo Testamento, que para mí es como una revelación del amor de Cristo en el Nuevo, es ver tantas leyes. Yo a veces digo, pero Dios mío, esta gente de verdad no tenía nada que hacer porque tenían que hacer y hacer, hacer. Estoy leyendo Reyes ahora y veo la construcción del templo en Salomón y yo 20 años. Pero además los detalles de cada una de las cosas para construir el templo, el palacio. Y yo digo, bueno, pero es que no había nada, no había distracciones, no había televisión, no había redes, no había nada. O sea, estaban enfocados a literalmente hacer el trabajo manual. Si el corazón humano ya tiene una tendencia natural al engaño y al endurecimiento, ¿qué pasa cuando vive en un mundo diseñado exactamente para explotar esta tendencia? Vamos a Lucas 10, 41, 42. ¿Qué dice? Ya. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10 está en medio del ministerio de Jesús hacia Jerusalén. Lo que los teólogos llaman o se conocen como el viaje a Jerusalén, que ocupa casi la mitad del Evangelio de Lucas. Y Jesús sabe que va a la cruz y está enseñando con urgencia todo lo que podía, o sea, está dándole al acelerador. Y bueno, todos conocemos acá la historia de Marta y María, hermanas de Lázaro. Jesús iba a su casa, por lo que era una familia íntima de Jesús, era una familia que era amiga de Jesús. Y sabemos que María, mientras Marta estaba cocinando, atendiendo y haciendo, se sienta a los pies de Jesús. En la cultura del primer siglo, eso tiene un significado específico porque esa es la postura del discípulo frente al maestro. Y las mujeres no eran discípulos de rabino. Y al sentarse ahí, María estaba tomando un lugar que la cultura no le asignaba. Pero era el lugar que Jesús le había dado por ser íntima de él. Y Marta se acerca, molesta, y dice algo notable. No te importa que mi hermana me haya dejado sola. Le está reclamando a Jesús. Que las mujeres somos bravos, ¿no? Porque de verdad que desde hace tiempo estamos ahí con el reclamo. No le está reclamando a María por no estar haciendo nada, le está reclamando a Jesús. Y eso revela algo sobre el estado interno de Marta. Está agitada, está frustrada y siente que Jesús está siendo injusto. Yo a veces pienso, ¿cuántas veces me he sentido que Dios ha sido injusto con mi vida? Y digo, Señor, ¿por qué estoy pasando por este proceso? ¿Por qué estoy pasando por este proceso? ¿Por qué estoy pasando por este proceso? Pero bueno, es ahí en el momento que debo volver mi corazón. La respuesta de Jesús es tierna pero absolutamente directa. Le dice, Marta, Marta. Me dio curiosidad porque, según los estudios, el tono doble nombre en el Nuevo Testamento siempre precede algo importante y urgente. Le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Jesús no estaba criticando el trabajo, estaba diagnosticando el estado de su corazón a causa de... La palabra griega que se traduce como turbada es toribasomai. Implica agitación interna, ruido interior. Entonces, Marta no solo está ocupada, está turbada, está internamente fragmentada. Y después la palabra dice, continúa Jesús diciendo, pero solo una cosa es necesaria. No está diciendo que cocinar no es importante, obviamente importa porque nada, como nos mantenemos,
Está diciendo que hay una oración del corazón que ninguna actividad puede reemplazar, ni siquiera el servicio. Yo creo que yo no he hecho ayunos muy largos en mi vida, pero cuando he ayunado fervientemente he podido sobrevivir sin comer, y después cuando no estoy ayunando, mi vida diaria normal, y paso horas sin comer, yo digo, uy, qué hambre. Entonces ahí hago la comparativa, ¿no? De cuando uno pasa 2, 3 días de ayuno, yo lo máximo que llegaba es hasta 3. No sé cómo hacen las personas que de verdad hacen 40, 50 días el ayuno de Daniel. Yo soy muy carnívora. Pero obviamente cuando tenemos un corazón dispuesto y cuando estamos viendo qué es lo que realmente importa, no la acción, sino qué estamos recibiendo en nuestro corazón, eso es lo único necesario que necesitamos para nuestra vida. Ahora, pensando en cómo vivimos hoy, tenemos las redes sociales, el internet, las series, el entretenimiento constante, que no son simplemente ladrones de nuestro tiempo, porque de verdad están diseñados para cautivarnos, porque son sistemas que tienen una sola función: mantenernos atentos. Cada notificación, según los psicólogos, activa un circuito de recompensa en nuestro cerebro. Cada algoritmo está optimizado no para que crezcamos, porque el cerebro no puede procesar esa información en la velocidad de un scroll, sino para que sigamos mirando, para que estemos ahí enganchados. No es para que reflexionemos, es para que consumamos. Y un corazón que consume sin parar nunca llega al silencio que necesita para escuchar a Dios. Y esto lo digo muy confrontándome a mí misma, porque yo soy una persona que consume y trato de establecer bastantes límites. Obviamente trabajo en lo digital y me cuesta un poco tener límites, pero yo a veces cuando hago estudios de mercado y veo todo lo que se puede conseguir a través de la comunicación, yo digo, wow, qué peligro. Este es un arma muchísimo más peligroso incluso que un arma física, porque nos están llegando a la mente, nos están quitando espacios que podemos llenar con Dios en entretenimientos vacíos y que al final no nos están dejando nada sino un corazón endurecido, un corazón que no es sensible a estar recibiendo lo que Dios nos está diciendo. Y con esto no estoy diciendo que la serie es pecado o que el teléfono es el diablo, o que a veces pareciera que sí. Estoy diciendo algo mucho más específico, y es que lo que el mundo ofrece de manera constante hace exactamente lo contrario de lo que la sabiduría requiere. Tenemos un algoritmo que nos muestra cada cosa, porque estamos ahí y si interactuamos con una cosita nos abre una ventana a otra cosa más grande. Y la sabiduría requiere un corazón quieto, orientado, disponible, con temor a Dios. Mientras el mundo está diciendo que haz esto, haz lo otro. Incluso estamos en el Evangelio soft, donde dicen y justifican el pecado con la gracia. Y bueno, si lo hiciste, bueno, ya eso está perdonado. Estamos consumiendo tantas cosas todos los días, distrayéndonos tanto, que tenemos este corazón anestesiado y distraído. Y no podemos estar en esa búsqueda constante porque estamos demasiado entretenidos. Porque yo les digo, yo lucho con que en la mañana lo primero que agarro es el celular. Y yo antes tenía el hábito de ir a la Biblia y hacer primero mi devocional. Y ahora me meto a ver las notificaciones. Porque siento que el mundo en la noche y pasó algo que yo necesito consumir en la mañana. Opté por apagar las notificaciones, pero no tener que verlas porque hay tentaciones que uno tiene que cortar de raíz. En Mateo 6:33, Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Salomón pidió solo sabiduría y Dios le dio todo lo que no pidió. El principio es el mismo. Cuando el corazón está orientado correctamente, todo lo demás se ordena. Cuando está fragmentado y distraído, nada termina de asentarse bien. Ni las decisiones, ni las relaciones, inclusive ni siquiera la fe. Y no es porque Dios esté lejos, sino porque el corazón ya no sabe estar quieto el tiempo suficiente para encontrarlo y ser sabio.
volviendo para terminar a Primera de Reyes, en la parte de 3:9, dice, dad pues a tu siervo corazón entendido. Salomón no llegó a Gabaón con una lista a hacer sus holocaustos con un pergamino interminable de peticiones. Llegó con un reconocimiento. Mi corazón solo no es suficiente. Y le pidió a Dios que lo interviniera, que le diera sabiduría, que le diera un corazón sensible a escuchar lo que Dios nos dice. Él no estaba siendo engreído, él no estaba siendo soberbio, él estaba siendo humilde. Y eso es lo que Ezequiel prometió en un corazón mejorado, uno nuevo, uno que escucha, uno que no está tan lleno de ruido, que ya no puede distinguir la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón estuvo lo suficientemente quieto como para escuchar la voz de Dios? Y no hablo de venir los domingos a la iglesia, que obviamente tienen que venir. No hablo de este tiempo que estamos teniendo, hablo de verdad un corazón en completa quietud para poder escuchar la voz de Dios. No solo un devocional, que gracias al Señor tenemos acceso. Hoy en día vivimos en la generación y en el tiempo donde tenemos acceso con un clic a todos los devocionales. Venía conversando con una amiga. Es primera vez como que hago toda la prédica desde la Biblia de papel, porque estoy haciendo un esfuerzo inmenso por tratar de quitarme un poco las distracciones. Y siempre busco en online porque es más fácil copiar y pegar a transcribir. Pero la hice con la Biblia de papel y llevo como una semana sin consumir muchas cosas para tratar de estar con un corazón dispuesto y quieto para escuchar la voz del Señor. No les puedo decir que a lo mejor mi petición de sabiduría está dando frutos ahora, pero estoy seguro que por lo menos en el Espíritu está intercediendo por mí con gemidos indecibles hacia el Señor para lo que yo quiero en este momento. Así que esta noche cerramos con esta oración hacia la sabiduría para que el Señor sea dándonos un corazón que escucha atentamente a su palabra, a lo que ya está escrito. No necesitamos experiencias sobrenaturales de voces. No necesitamos ni siquiera que Jehová se nos presente en un sueño, porque ya el Señor nos ha escrito y nos ha dado un manual de vida interminable, que lo leemos y lo leemos y lo leemos. No sé cuántas veces han leído ustedes la Biblia completa. Yo esta es como mi 8ª vuelta y yo estoy meditando en que siento que no la había leído nunca. O sea, yo le estoy leyendo y dije, pero ¿cuánto yo leí esto? Historias a lo mejor como la de Salomón, la de Marco, la de David, las conocemos, las vemos en la televisión, las hemos visto en cosas de niños, pero a veces el Señor nos habla hasta con las comas diferentes que estamos leyendo en cada versión y con cada situación que estamos en este momento. Así que oramos, Señor, Padre, gracias por esta palabra que esperamos que venga de parte tuya. Pedimos, Señor, quitar todas las distracciones que hay en nuestra mente y en nuestro corazón para tener un corazón sensible a lo que tú quieres decirnos, Señor. Que tengamos un corazón que escuche para ser sabios en nuestros días. Que podamos seguir sirviéndote, que podamos seguir teniendo un corazón blando para amar a nuestros hermanos. Para que podamos seguir orando, para que podamos seguir intercediendo por ellos, por aún los que están enfermos, por aún inclusive los que están bien. Los que están en gloria, Señor, que podamos exaltar, Señor, los milagros que tú haces en terceros, aun cuando nosotros en nuestra vida no lo vemos, que podamos quitar todas las distracciones que el mundo nos ha puesto, que el enemigo, que el diablo quiere sembrar en nuestra vida, Señor, que podamos identificarle, podamos decir hasta aquí y podamos tener un corazón nuevo, porque tú nos has dado un corazón nuevo, un espíritu que es el que controla y tiene esa línea directa para poder comportarnos según tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en el que hemos recibido algo de ti, por el que hemos leído tu palabra. Y te pedimos que cada una de las oraciones que hagamos hoy en este tiempo como hermanos, tú puedas recibirlas con agrado, porque agradecemos todo lo que